¿Ya están listos los niños? Ya. Siempre están listos. Sí, ahí está, gloria a Dios. Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Aparte bendecidos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, por unos minutos. Y le voy a invitar a que salude ahí al hermano que está ahí atrás de usted o adelante de usted. Diga, qué bueno que está aquí, qué bueno que viniste. Dios tiene un gran mensaje para ti en esta mañana. Dígale con esa voz para que se la crea el hermano. Pues si venía con duda, que con lo que usted le esté diciendo se la crea. Amén. Qué bonito es convivir todos los hermanos en armonía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, le pido por favor que se mantenga de pie y que me acompañe ahí. A los que estuvieron aquí, que es casi la mayoría, recuerden que terminamos de ver el capítulo 2 del libro de Corintios. Y vamos a empezar en el capítulo 3 del mismo libro de Corintios. El que no tenga Biblia, por favor, ahí pues acérquese, o algún hermano en Cristo, acérquese ahí con los nuevos, o ahí con la Biblia o algo, para que también puedan ver que lo que vamos a estudiar el día de hoy, pues es netamente la palabra de Dios. Es 1 Corintios 3 y vamos a leer del 1 al 10. Cuando estén listos, acompáñenla con un amén, por favor, para saber que ya estamos todos ahí. Amén. A ver, ya 1, 2, 3. ¿Quién más? 1 Corintios 3, del 1 al 10. ¿Todos? ¿Todos ya? Sí, gloria a Dios. Vamos a leerlos juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, y sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice el apóstol Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tremenda esta palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa, Padre. Gracias por darnos, Señor, esa fe en ti, ese temor de ti, Señor, y esa obediencia a ti, Señor, para congregarnos, Señor, como dice tu palabra, Señor, para estar aquí. Gracias por habernos permitido alabarte, glorificarte, darte la gloria y la honra, Señor. Gracias por permitirnos aprender, Padre. Ahora te pedimos, Padre, en nombre de Jesús, que disponga nuestros corazones, Señor, para que toda palabra que venga de ti en esta mañana, Señor, todo lo que tú nos vayas a hablar en esta mañana, Señor, quede grabado en nuestros corazones, Señor, y no solamente digamos, ay, qué bonito, o estuvo bien, sino que pongamos por obra lo que tú nos enseñas en el día de hoy, Padre.
Yo te pido en nombre de tu Jesús, Señor, que todo lo que yo hable venga de ti, Señor. No permitas, Padre, que sean mis pensamientos, Señor, mis raciocinios, Señor, sino que seas tú, Señor, que sea tu bendito Espíritu Santo de Dios hablando a través de mí, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí le invito, por favor, a que tome su lugar, amada iglesia. Acomódense, pónganse el casco. Pónganle ahí, yo sé que no podemos apagar el celular, pero póngale ahí vibrador al celular. Póngalo en vibrador. Porque está esperando una llamada urgente. No molesta al hermano que cuando esté escribiendo el teléfono. Que pongan el vibrador, pongan el casco y vamos a arrancar. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estudiar el tercer libro, o epístola, o carta del libro de Corintios, como quiera llamarle. Si usted recuerda la pasada predicación que tuve la oportunidad de compartirles hace 15 días, creo, estudiamos sobre la luz y la claridad del Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdan? Aprendimos que el Espíritu Santo es el único que puede corregir la sabiduría humana. Amén. El apóstol Pablo nos presentó, recuerdan, dos clases de seres humanos: el ser natural y el ser espiritual. El hombre natural, o sea, el no espiritual, es el descendiente de Adán, que somos toda la creación de Dios. Amén. Todos aquellos que somos creación de Dios, que somos descendientes de Adán, se le llama el hombre natural. ¿Por qué? Porque nacemos en pecado, ¿verdad? Amén. Si vamos bien ahí, hasta ahí, nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, con una tendencia o una inclinación natural. Escuchen bien, nacemos con una inclinación netamente natural hacia el pecado. O sea, es algo normal en nosotros que siempre nos inclinemos a hacer el mal, es algo que ya lo traemos ahí. Porque nosotros, inclusive, cuando nosotros pensamos que estamos haciendo el bien, estamos haciendo el mal. ¿Sí me entienden? Pareciera muchas veces que estamos haciendo el bien, pero en realidad no lo estamos haciendo. Aunque todo el mundo y nosotros mismos nos digamos que sí está bien. Les voy a dar ejemplos. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en el trabajo pensamos que es normal llevarnos una pluma o llevarnos un encendedor, llevarnos unos cerillos, un juego de costura. ¿Por qué? Pues al cabo la empresa tiene mucho, ¿no? Es normal cuando a veces no trabajamos de más en la empresa, nos pagan horas trabajamos horas de más y decimos, bueno, pues ellos hacen como que me pagan, yo hago como yo trabajo, pero vamos a decir, pues está bien, ¿no? Porque así como se importan ellos, yo me porto, porque yo me porto, no estamos, vamos a unas por otras. Pero eso no está bien, aunque parezca que esté bien. Hablamos también, siempre lo he comentado ahora con lo de la pandemia, cuando empezó lo de la pandemia, que se recuerda que el gobierno repartió 2 veces por ahí 5,000 pesos y todo el mundo andaba repartiendo despensas, ¿se acuerdan? Los primeros 6 meses, ¿verdad? Todo el mundo andaba, ya estos 6 meses se acabó de las despensas, fueron pocos los que siguieron repartiendo, pero no se acuerdan que hubo por ahí, para allá para el norte, hubo por ahí uno de los que le llaman, un grupo de narcotraficantes, no recuerdo de qué grupo pertenecían, que andaban repartiendo despensas. ¿Lo recuerdan? ¿Lo vieron en la tele? Salió en la televisión. Que andaban repartiendo despensas con sus armas aquí colgadas en la espalda y repartiendo despensas a los países. Tú puedes decir, órale, pues está bien, ¿no? Están ayudando a los más necesitados, es una buena obra. Y ellos, la gente que lo está recibiendo puede decir, está bien, hasta puede decir, gloria a Dios por este Señor. Y nosotros podemos decir, bueno, Dios utiliza hasta el enemigo para bendecir, podemos decir muchas cosas. Pero en realidad pues sabemos que en el fondo no está bien, la procedencia de lo que se está haciendo no está bien, aunque nosotros pensemos que esté bien. Amén. Estamos entendiendo, el hombre tiene esa naturaleza inclinada hacia hacer el mal y muchas veces creemos que estamos haciendo el bien aunque no lo estemos haciendo. ¿Sí lo estamos entendiendo o no? Porque es algo que ya está en nosotros, viene en nuestro ADN, gracias a Adán. El instinto. Como dice el meme, Adán nos hubiera heredado unas tierras, unos terrenos, un dinero, nos hubiera heredado esa naturaleza inclinada hacia el pecado, ¿verdad? Pero también está el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre espiritual? Es el que tiene el Espíritu Santo de Dios en sí. Amén. Es aquel que se guía por el Espíritu Santo, aquel que comprende la palabra de Dios. Este hombre espiritual tiene un discernimiento y un entendimiento que hace que seamos incomprendidos por el hombre
que no es espiritual. Me explico. Todos aquellos que vivimos en lo espiritual, que queremos llevar una vida espiritual, somos siempre incomprendidos por la gente de allá afuera. En la predicación decía el apóstol Pablo, hasta locos nos llaman. La gente nos llama locos, se burla de nosotros, ¿va? Nos dicen aleluya, así que no sé qué tantas cosas, y se burlan de nosotros porque estamos aquí. No pueden creer que como nuestra fe esté basada en un hombre que murió en una cruz del Calvario. No pueden creer que cimentemos toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. No nos pueden entender cómo podemos creer sin ver. No nos pueden entender cómo podemos rendirnos ante Dios y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Es imposible para el hombre natural, para el hombre que no es espiritual, creer en la forma que nosotros vivimos. Por eso nos llaman locos, por eso no quieren venir a la iglesia, por eso dicen que quieren que andemos danzando aquí como locos, o que alabemos a Dios, o que digamos amén, todo ese tipo de cosas, porque no lo pueden entender, porque no tienen el Espíritu Santo de Dios en ellos, amén. Entonces, si usted se siente incomprendido, amada iglesia, si usted siente que la gente allá afuera del mundo, todo aquel que no tiene el Espíritu Santo no lo entiende, dé la gloria y la honra a Dios. Quiere decir que usted está caminando en lo espiritual, amén. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy se nos presenta. Estamos hablando que en el capítulo hablamos de un hombre natural, no espiritual, y un hombre espiritual. En esta porción de la palabra, amada iglesia, el apóstol Pablo nos está hablando, nos empieza a hablar, nos presenta un tercer tipo de persona. Ese tercer tipo de persona está dentro del espiritual. Ah, caray. ¿Cómo que está dentro del espiritual? El apóstol Pablo nos va a hablar de un tercer tipo de persona que, aún siendo creyente, que ya estando dentro de la iglesia, sigue actuando carnalmente, amada iglesia. Y este se le llama el creyente carnal. Los creyentes carnales son los que actúan dominados por su propia naturaleza con criterios plenamente humanos. Ya conocen de Dios, ya vienen a la iglesia, ya se congregan, ya ofrendan, inclusive hasta andamos sirviendo ya, pero no le han creído a Dios todavía. Quieren servir a su manera, quieren ofrendar a su manera, quieren hacer todo a su manera y no quieren dejar las viejas costumbres que tenían antes de aceptar a Jesucristo en su corazón. Es decir, le creen a Dios, pero a su manera. Amén. Es el tercero del que Dios, por medio de esta carta escrita por el apóstol Pablo a los Corintios, nos va a estar enseñando esta mañana. Ahí en Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo, amada iglesia, en esta porción de la palabra, está, si usted pone atención, está amonestando, está llamando la atención fuertemente, pero de una manera cordial. Es una característica muy del apóstol Pablo, de que tiene ese don de llamarnos la atención de una manera fuerte, pero sin gritarnos, ¿verdad? Sin ofendernos, sino duro y directo. Y aquí el apóstol Pablo lo está haciendo ahí, les está molestando de una manera fuerte pero muy formal. Y es que el pueblo de Corintios, como ya habíamos leído, había cambiado su fe en Jesús y su ofrenda en la cruz por otras cosas. El pueblo de Corintios, a pesar de que ya se había edificado una iglesia, de que ya era una iglesia preparada, ya lo hemos hablado, una iglesia fundamentada, de que ya tenían una iglesia bien organizada, de que les predicaba Pablo, de que imagínense, les predicaba Pablo, no iba y les predicaba Mondragón, iba y les predicaba Pablo, iba y les predicaba Apolos, y habla de otros grandes predicadores de la época que iba y les predicaba esa iglesia, y aún a pesar de todo eso, habían abandonado su fe en Jesús y en la cruz, y la habían cambiado por la idolatría. Recuerden que estaba el pueblo de Corinto estaba en Grecia, y le hemos comentado todo lo que se vivía ahí: la fornicación, la idolatría, adoraban a diferentes dioses. Era un pueblo marítimo donde entraba y salía mucha gente, o sea que había de todo, todo lo habido y por haber,
ahí se encontraba en el pueblo. Entonces el pueblo de Corinto, a pesar de que ya todos habían hecho su oración de fe, que ya habían aceptado a Jesucristo en su corazón, que ya habían recibido las mejores enseñanzas, habían abandonado el camino de su fe en Jesucristo y la habían cambiado por otras cosas, idolatría, por la fornicación, por el adulterio, aún siendo salvos ya, aún siendo apartados para Dios. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo les estaba amonestando, les estaba llamando la atención por lo que habían dejado de hablar, y se refiere de esta tercera persona que es el cristiano carnal. Este cristiano que aún, a pesar de que el Espíritu, escuche bien, de que el Espíritu Santo ya mora en él, aún así se deja llevar por sus instintos, como dijo el hermano. Por sus instintos, todavía se deja llevar. Es inmaduro espiritualmente o está en un estado de infancia espiritual, como lo menciona el apóstol Pablo. Es alguien que sus acciones y su vida aún es dominada por su carne, por su naturaleza humana pecadora. ¿Qué es ser dominado por su carne? Pues no podemos poner unos ejemplos tan sencillos cuando tenemos que venir a la iglesia. Nos pesa, ¿verdad? Todavía va. El cristiano, el creyente carnal todavía, aún a pesar de que sabe que dice la palabra que tiene que congregarse, que es un mandato de Dios, no está a ver si queremos o no queremos, es un mandato, es algo que tenemos que ponerle pesa, ¿verdad? Y es que es domingo, y es que ayer salí tarde de trabajar, y empieza hasta que la carne lo logra convencer de no venir, ¿verdad? O de llegar tarde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Ese es el cristiano carnal. El cristiano carnal es aquel que le cuesta leer la palabra de Dios. Mejor me espero el domingo, mejor me espero el jueves, porque yo no entiendo la palabra. Hay que me lo explique el predicador, o a ver a quién me pregunto para que me la enseñe. Ese es el cristiano carnal todavía, el que le cuesta, se deja dominar por la carne y no lee la palabra de Dios, no alaba a Dios. Amada iglesia, el venir y alabar a Dios aquí en la iglesia, juntos como hermanos, guiados por un grupo de alabanza, es parte de lo que hacemos los domingos, pero también tenemos que hacerlo en nuestro hogar, amada iglesia. También tenemos que poner ahí nuestra música, tenemos que poner nuestras alabanzas. No nada más cada domingo debemos de alabar al Señor, o cada jueves debemos de alabar al Señor todos los días. Y al creyente carnal, aún sabiendo que dice la palabra de Dios que todo lo que se mueve alaba al Señor y que somos hechos para alabar y glorificar a Dios, aún así le cuesta alabar a Dios, amada iglesia. Ese es el creyente, es el creyente carnal, amada iglesia. Ya nos quedo, les digo, le cuesta servir, amada iglesia, porque dice que no sabe, que no tiene, que él no está para eso. Le cuesta servir, le cuesta porque dice que no tiene tiempo, le cuesta trabajo para todo, como los niños. Qué difícil es convencer a los niños de hacer algo, ¿verdad? A los niños nomás pones unos juguetes ahí, no necesitas decirle nada, solitos se van directo a jugar, ¿verdad? Pues para el creyente carnal, nomás ponle algo que le llame la atención y solito se va, no le cuesta trabajo. Pero háblale de la palabra de Dios, háblale de leer la Biblia, háblale de congregarse, háblale de servir, háblale de llevar la palabra, de llevar el evangelio, y le cuesta trabajo, se distrae fácilmente como los niños. Es por eso que el apóstol Pablo dice, habla y hace una referencia sobre los niños. El creyente carnal, la amada iglesia, no ha crecido espiritualmente, es aquel que no tiene el discernimiento espiritual, el que no entiende lo espiritual. Por eso se le hace complicado entender que alguien ore por él, se le hace complicado que alguien le dé una palabra, se le hace complicado entender el mundo espiritual. Nosotros sabemos que el mundo espiritual es algo que no podemos ver. Somos seres tripartitos, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es lo que hace que nos tenga conexión con el Espíritu Santo de Dios, y ese no se ve, amada iglesia. Ese lo tenemos que ver por fe, lo tenemos que sentir por fe. Amén. Y para el creyente le cuesta trabajo uno empezar aquí que está en la iglesia, le cuesta trabajo ver que alguien le dé palabra, le cuesta trabajo creer que él puede ir a orar por alguien, le cuesta trabajo creer que él puede ser usado por Dios para dar una palabra a alguien más. La otra vez me dice una hermana, me dice, estaba yo pasando por un problema, y tenía la duda de qué hacía y qué no hacía, y a una hermana mía le dieron una palabra para mí y me la dio 15 días después.
Ya después de que ha pasado mi me dice, ay, dice, por cierto, me dio mucha pena y no me animaba, dice, pero Dios me habló y me dijo que te dijera esto y bueno, espero te sirva. Pues bueno, hermana, pues ya me lo dijo 15 días después de que se resolvió la situación. Digo, afortunadamente cuando nosotros no nos dejamos usar, Dios usa a alguien más, amén. Pero el propósito, el mensaje llega. No creo que porque usted no quiso, el mensaje no va a llegar a esa persona. El mensaje va a llegar, pero ya no lo va a utilizar usted, va a utilizar a alguien más, amén. Entonces, el cristiano, el creyente carnal, aún le cuesta creer todo ese tipo de cosas. Le cuesta entender lo espiritual, le cuesta entender que nuestra batalla no es contra lucha ni carne, sino contra potestades, dice, contra cosas que no podemos ver. Le cuesta creer que el hermano que está hablando mal de ti, que el vecino que está hablando mal de ti, que tu mamá, que tu papá, que el familiar que están hablando mal de ti, le cuesta creer y entender que no son ellos, que son guiados por quién. Amén. Cuando tú eres un cristiano espiritual ya, cuando tienes ese discernimiento espiritual, sabes que no es Él el que te está queriendo hacer el daño, simplemente se está dejando utilizar. Porque sabes que tu lucha no es contra carne. Amén. Es por eso que al creyente carnal le cuesta trabajo entender todo eso, aún estando dentro de la misma iglesia, aún estando ya congregándose, amada iglesia. Y es de que nos está hablando el apóstol Pablo el día de hoy. Mire, amada iglesia, el adulto que cada uno somos nosotros, yo a mis 45 años, usted a la edad que tenga, es el resultado de todo lo que ha vivido, amén. Es el resultado de las experiencias, de los errores, de las equivocaciones, de lo bueno, de los aciertos, de lo que se ha alimentado, hermano, hermana iglesia. De cómo andamos de la gastritis, es el resultado de todo lo que hemos comido desde que éramos chicos. Amén. Lo que quiero que entienda la importancia y por qué se refiere el apóstol Pablo a los niños. Porque influye en cada lo que somos nosotros, influye en cómo venimos desde siendo niños. A mí en mi casa me enseñaron, porque yo a mi mamá nunca le pregunté, a mi madre después descanse, pero en mi casa me enseñaron que se desayunaba, se comía con coca. Y yo crecí que así era la onda de desayunar y comer con coca y hasta cenar con coca. Pero cuando visitas otras casas, cuando visitas otras familias y te das cuenta que no se tiene que desayunar con coca y que de preferencia no debes ni tomar ni coca, pues bueno, muchas veces ya se está demasiado tarde, por eso andamos muchos con gastritis, porque así crecimos. Porque es el resultado de lo que venimos arrastrando desde pequeños. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Hablando específicamente de nuestro desarrollo físico, amada iglesia, lo que ahora somos físicamente es el resultado, bueno, de la alimentación que hemos llevado desde niños. Esto trasladándolo al mundo espiritual, el creyente espiritual que eres ahora en este momento es gracias a cómo alimentaste a ese niño que llegó a los pies de Cristo. Amén o no amén. Ahí otra vez. El ser humano espiritual que eres en este momento es gracias a cómo alimentaste, cómo formaste a aquel niño que llegó a los pies de Cristo. Mi niño llegó hace 10 años, no sé hace cuánto tiempo llegó usted. Si se fija, como en todos casos, podemos ver en las mamás, muchas lo hacen por presumir, otros lo hacen por plática, como sea, mi niño caminó los 8 meses. Mi niño caminó al año y se sorprende. No, mi niño caminó hasta los 2 años. Hay unos niños que tienen 2 años y no quieren caminar, ¿verdad? Depende, amada iglesia, por qué Pablo nos compara con los niños en esta situación. Depende de cada niño, su desarrollo, depende de los papás, depende de cómo lo hayan creado, depende de cómo lo sé. Si el niño nadie lo abrazó, si el niño nunca nadie hizo por hacerlo caminar, ese niño se va a tardar en caminar. Hay mamás muy no sé cómo decirle, hay mamás voy a usar estas palabras especiales, conozco mamás que desde pequeños están queriendo enseñar inglés a sus hijos, desde pequeños los quieren enseñar a darle gracias a Dios, a orar por los alimentos, desde pequeños les están enseñando buenos modales, desde chiquitos, ya hay niños que llegan al kinder ya sabiendo leer y escribir, y sí lo hay, saben que no estoy echando mentiras, y hay niños que llegan al kinder y no saben leer ni escribir, ni tienen buenos modales, ni tienen nada. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá nunca se preocuparon, porque no es el trabajo de ellos, y se le toca a los demás enseñarles. Ahora vamos entendiendo, ese niño, amada iglesia, ese niño espiritual que se refiere el apóstol Pablo, es alguien, somos nosotros mismos, pero en espiritual nosotros lo hemos alimentado, nosotros lo hemos creado. Amén. Podemos ver
que hasta desde que están en el embarazo les dan ácido fólico, ¿verdad? Para que nazcan, como desde el vientre, ya están preparando a los niños para que nazcan más fuertes, más sanos, o sin menos enfermedades, ¿amén o no? Entonces, vayamos entendiendo la importancia que tiene que ver la referencia que hace Pablo con los niños. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 2, no nos vamos a mover de ahí, amada iglesia, vamos al 2. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Fuerte declaración, ¿verdad? Ni eras ni eres, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo decidió dejar de hablarles de asuntos espirituales, porque aún no estaban preparados para esos asuntos. La iglesia, muchas veces, yo les platico, yo he tenido la oportunidad de trabajar como capitán de meseros, y a veces en tu briefing quisieras platicar de servicio, quisieras platicar de vinos, quisieras platicar de cosas que pudieran enseñar al mesero a crecer en su trabajo. Pero a veces no lo puedes hacer porque sigues teniendo que platicar en tu briefing o en las pláticas diciéndole que tiene que llegar temprano, que tiene que tener el uniforme bien, y no puedes salir de ahí porque el mesero sigue llegando tarde y sigue teniendo cuidado con cómo tiene que uniformarse, sabe que tiene que traer café, no lo traes y no sales de ahí. ¿Por qué? Porque el mesero no crece. Todos aquellos que tienen la oportunidad de ser supervisores en su trabajo o de dar pláticas saben de lo que estoy hablando. Tú quisieras, o tú como papá quisieras a tu hijo enseñarle a hacer otras cosas, pero tu hijo quiere seguir jugando con un juguete que trae ahí que no lo suelta desde que se lo diste a los 3-4 meses de nacido, y tú quieres que se enseñe a hacer otra cosa y no, el niño sigue aferrado en lo mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo, por eso se refería, el apóstol Pablo quería enseñarles de cosas más, quería que crecieran aún más espiritualmente. Ya habían repartido dones, talentos en esa iglesia, pero aún así no estaban haciendo lo que tenían que estar haciendo para la gloria y honra de Dios. No estaban trabajando en la obra de Dios. Amén. Y desafortunadamente, amada iglesia, este es el nivel en el que nos encontramos la mayoría de los miembros de las iglesias. No creo que yo me estoy metiendo en el redil también, como niños en lo espiritual, amada iglesia. Pero antes de seguir, veamos, fíjese bien la definición de un lactante. Yo sé que a las que han sido mamás saben qué es, pero hay muchos que están muy distraídos que no sabemos, y aquí vamos a aprender todo. ¿Qué es definición de un lactante? El lactante es aquel que está en el periodo de la lactancia. Bueno, vamos a ir como niños, vamos con peras y manzanas. Ahora, ¿qué es la lactancia? Fíjese bien y ponga atención, amada iglesia, para que vea la definición de lactancia y lo pueda usted trasladar a lo espiritual. El periodo de la lactancia es el periodo o etapa de lactancia, escuche bien. Dice que empieza a los 28 días de nacido del niño y finaliza a los 2 años de edad. En esta etapa el lactante, escuche bien, es vulnerable e inmaduro en muchos aspectos. Y esto hace que sean los padres los que satisfagan todas sus necesidades. Dice que la etapa de la lactancia, cuando está el bebé alimentándose de leche, o la etapa de lactancia, es que es muy vulnerable, ¿verdad? ¿Qué es vulnerable? ¿Perdón? Fragile es una definición. Cualquier cosa le afecta, un ruido lo hace brincar, ¿verdad? Cualquier cosa hasta lo puede, de repente puede estar llorando, de repente puede estar riendo, de repente brinca, de repente hay que poner el higo rojo para que se le quite el higo, de repente muchas cosas, ¿verdad?, son vulnerables. Y así es el cristiano espiritual, amada iglesia, el creyente carnal, es vulnerable, todo lo asusta, todo lo hace brincar. Y de repente pasa algo, cualquier cosita que está pasando, y él empieza a temer, porque no está fundada su fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí que esto hace que los padres les satisfagan todas sus necesidades. Amada iglesia, lo hemos comentado muchas veces, tenemos que orar juntos como iglesia, tenemos que tener nuestros grupos de oración. Amén. Tenemos que estar unidos para orar e interceder por los problemas de la ciudad, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por los ministerios que queremos que salgan en la iglesia. Hay muchas cosas por las que tenemos que orar, por la necesidad del hermano, por la enfermedad de la hermana. Pero hermana,
el que debe orar principalmente por sus necesidades debe de ser usted mismo. Usted debe de ser el que tiene que buscar esa relación con Dios. Usted debe de ser el que le debe de guerrear al enemigo por usted, por su hijo. Es usted el que debe de estar. No poner nada más ahí o pedirle a alguien que ore por su familia, ora por mí. O sea, sí lo tenemos que hacer. No se confunda, no quiero decir que no lo tenemos que hacer, sí lo tenemos que hacer. Pero la guerra principal, la batalla es de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que entrarle. Y si en mi iglesia me van a apoyar a orar e interceder por mi hijo, gloria a Dios. Pero la batalla es mía. No tengo que dejar que no tengo que permitir que alguien esté haciendo las cosas conmigo o querer dejarle todo a mis hermanos de la iglesia. No a cualquier cosa que pase. Y mire, y ayúdeme, y mire, necesito esto y necesito esto. Hermanos, Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Para aquellos que somos solteros, Dios tiene que ser suficiente para nosotros. Dios tiene que darnos esa paciencia para esperar a que nos llegue nuestra ayuda idónea en el varón virtuoso. Para los que están pasando tribulaciones con sus hijos, con sus papás, con quien sea, Dios tiene que ser suficiente. Aquellos que no tenemos mamá, aquellos que perdimos mamá, aquellos que perdimos papá, Dios tiene que ser suficiente, amada iglesia. Dios tiene que ser suficiente, amada iglesia. Amén. Amén. Continuamos. Dice que esto, en esta etapa el lactante, escuche bien, se debe alimentar exclusivamente con leche materna o artificial. Ya conocemos, bueno, hay Nido, Nanga, hay muchas marcas de la leche artificial en polvo. Dice que en esta etapa se le debe alimentar con leche. Y dice que después, alrededor de los 6 meses, al niño se le debe de empezar a dar otro tipo de alimento, que es ya las papillas o los purés. ¿Sí es cierto o no, mamás? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces vamos bien, ¿verdad? Pero si se fija, este periodo que se llama lactancia lleva un proceso, lleva un tiempo. Al niño dice que no se le empieza a dar la papilla y el puré desde que nace, ¿verdad? Dice que se le empieza a dar aproximadamente hasta los 6 meses. Y el apóstol Pablo, que dice, los di de beber leche, dice porque no estaban preparados para el alimento sólido, porque no estaban preparados para lo fuerte. ¿Qué es lo fuerte, amada iglesia? Que usted pueda abrir su mente más a lo espiritual, que usted pueda entender, no sé, por poner lo del arrebatamiento, que usted pueda entender el libro de Apocalipsis, que usted pueda entender la venida de nuestro Señor Jesucristo, que usted pueda entender todo eso, es un alimento más sólido, que usted pueda entender lo de los dones, lo de los talentos, que usted sepa cuál es su identidad como hijo de Dios. Todo eso tiene que ser revelado a nosotros, y muchas cosas no son reveladas a nosotros porque no estamos listos, no estamos preparados, seguimos tomando leche. Amén. Es por eso que el apóstol Pablo estaba reprendiendo a la iglesia de la iglesia de Corintios, que les decía, les di leche, y les dice, recuerda, dice, y les sigo dando, porque aún no pasan esta etapa, aún no están preparados. ¿Cómo le puedes dar carne y fruta a la iglesia a un niño de 6 meses? Imagínense, le dan un pedazo de arrachera o una manzana sin moler, se nos ahoga el niño, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, se nos ahoga. Es por eso, amada iglesia, que muchas cosas no son reveladas a nosotros, porque nos ahogaríamos. Podríamos hasta morir por decirlo de una manera, de no entender cosas que nos podrían confundir a tal manera que podríamos hasta dejar de venir a la iglesia, porque podríamos decir, no, es que no entiendo lo que dicen, esto ya están hablando de otras cosas. Ahí es de Satanás todo lo que están hablando, ahí es del diablo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para escuchar esos temas, porque no queremos seguir creciendo espiritualmente. No hemos aprendido que Dios te ama, no hemos aprendido que Juan 3:16, volvemos a lo mismo, Dios nos ama tanto, seguimos ahí todavía pensando que nadie nos ama, nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos derrotados. Y Juan 3:16, ¿verdad? Y Jesucristo, y que no creemos todavía que Jesucristo ya nos perdonó todos nuestros pecados. No nos creemos dignos todavía de ser usados por Dios. No creemos que ya Dios puso los dones, talentos y capacidades en cada uno de nosotros para ser usados por Dios. Todavía no creemos eso. Mientras no nos creamos eso, amada iglesia, mientras no nos creamos lo básico, que tengamos nuestra fe cimentada en Jesucristo y que Él dio su vida por nosotros, que Él murió en esa cruz. Hay veces que para mí fue muy difícil, lo tengo que confesar, el creer que alguien había muerto en esa cruz por mí es complicado.
Porque si es complicado creer que alguien murió en una cruz, y es más complicado creer que bajó, venció la muerte, que lo resucitó mi Padre el tercer día y que ahora está vivo, está a su derecha. Se oye medio, o nomás soy yo. Increíble. Se oye complicado. Seamos honestos. Cuando te lo dicen por primera vez, se oye complicado. Pero si no entendemos eso, amada iglesia, si no entendemos que Dios nos ama tanto, que somos la niña de sus ojos, que desde el vientre de nuestra madre, ella nos estaba formando, ella tenía un plan, un propósito para nosotros. Si no nos creemos nada de eso, amada iglesia, no podremos crecer más en lo espiritual. No podremos dejar de ser esos niños de leche, amada iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice en 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ah, no, ese es el concatena, perdón, el 4. Mil disculpas, en el aquí la... Dice, el 4, el 2 y, no, el 3, perdón. Dice, 1 Corintios 3:3 dice, porque aún son carnales. El apóstol Pablo dice, les di leche y les sigo dando leche, dice, porque aún son, ¿cómo dice la Biblia? Son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, pregunta el apóstol Pablo, ¿a poco no son carnales y andan como hombres? Dice el apóstol Pablo. La palabra carnal, amada iglesia, es una combinación del griego y del arameo, y dice sarquicos, y también podemos encontrar que esta palabra carnal viene del francés y del latín carna, que significa sensual. El creyente carnal, amada iglesia, es atraído por todo aquello que seduce a los sentidos y no al espíritu. Estos creyentes carnales solo escuchan lo que mejor les conviene, o lo que mejor les acomoda a su estilo de vida o a sus ambiciones, pero no escuchan la palabra de Dios. ¿Les suena familiar? Ahí le va, otra vez. Estos cristianos carnales solo escuchan lo que mejor les conviene o les acomoda a su estilo de vida. El creyente carnal es aquel que ya viene a la iglesia, amada iglesia, ya se congrega, pero sigue buscando acomodar la palabra de Dios a su manera, a su estilo de vida, a como mejor le conviene. No quiere él acomodarse a la palabra de Dios, no quiere él alinearse a la palabra de Dios, quiere que la palabra de Dios se alinee a su vida. ¿Por qué? Porque no quiere dejar sus viejos hábitos, no quiere dejar sus viejas costumbres, no quiere dejar de divertirse como se divertía antes de llegar a los pies de Cristo, no quiere dejar las amistades que tenía o que tiene antes de llegar a los pies de Cristo, no quiere dejar de hacer nada de lo que hacía antes de llegar a los pies de Cristo. Este creyente carnal espera ver un milagro para poder creer. No caminan por fe, como dice la palabra de Dios. Son como Tomás, amada iglesia, que exclamó, ¿recuerdan? Que tenía que ver las marcas de los clavos, ¿recuerdan? Para que él pudiera creer. Y que tenía que meter su mano en el costado de Jesús para creer. Esos son los creyentes carnales, amada iglesia. Necesitan ver para creer. Si no ven, no creen. Necesitan pruebas, necesitan milagros, necesitan sanidades, necesitan restauraciones para poder seguir avanzando. Y como no ven una restauración, no ven un milagro, no ven no ven nada, se estancan. Y lo hemos hablado muchas veces, cuántas personas vienen aquí, no vienen buscando de Dios, sino simplemente vienen buscando un milagro. Van a un encuentro, vienen a la palabra, vienen a la iglesia, hacen oración de fe, se congregan 2 o 3 meses, pero como ven que Dios no le contesta su oración, no ven que Dios no le contesta el milagro, ven que siguen teniendo problemas con la mujer, con el esposo, con los hijos, dejan de venir a la iglesia porque dicen, no, aquí no es cierto lo que me dijeron de Dios. Dios no concede milagros, Dios no hace lo que dicen que hacen. Ese es el creyente carnal, amada iglesia. Necesita ver para creer. El creyente espiritual sabe que con haber sido perdonado de todos sus pecados, que con haber sido sacado del hoyo donde estábamos, del fango donde estábamos, del lodo donde estábamos, del cochinero de donde estábamos, de la porquería en la que andábamos, y que ahora somos nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús, debe de ser más que suficiente, amada iglesia.
Amén o no amén. Den una fuerte de palmas a Dios para que se si Dios le sana esa enfermedad, si Dios le sana esa enfermedad, sigue creyendo en Dios. Si no le sana esa enfermedad, sigue creyendo en Dios. Para el creyente espiritual, si Dios le restaura su matrimonio, si Dios le restaura el problema con sus hijos, sigue creyendo en Dios. Si no se lo restaura, si Dios le dice todavía no, tienes que seguir, el creyente se mantiene firme. El creyente espiritual, si Dios no le da el carro del año, si no le da la casa de 2 pisos, si no le da la moto más nueva, sigue creyendo, amada iglesia. El creyente espiritual, si sigue viniendo en camión, si sigue viniendo caminando, si sigue viniendo sin un peso en la bolsa, si sigue viniendo y sale los días apenas para comer, para vestir, sigue creyendo. Porque sabe que Dios es más que suficiente y no anda buscando milagros, no anda buscando sanidades, no anda buscando obtener algo de Dios. Ese es el creyente espiritual. Ahora, si usted dice, bueno, o alguien que nos escucha después ahí en línea dice, bueno, yo no me dejo llevar por mis sentimientos, digo por mis instintos. Yo no me dejo llevar por eso. Yo ya dejé a un lado todas mis concupiscencias. Yo ya no caigo en todo lo que caía antes. Ya dejé la fornicación, ya dejé el adulterio, ya no me drogo, ya no me emborracho, gloria a Dios. Entonces ya no soy un creyente carnal. Pero vamos a ver qué dice la palabra, ¿verdad? Aquí ya se lo leí, seguro dice, porque aún sigue siendo carnal, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andas como hombres, fíjese bien. Hermano, me regalaron. Ay, perdón, ya se me estaba secando, gracias, hermano, perdón, es que tengo aquí lleno todo, ¿verdad? Fíjese, amada iglesia. Le decía, si usted dice, no, a mí me da tentación hacer lo que hacía antes, pero no lo hago, sí controlo ese creyente carnal. Yo sí oro, yo sí alabo, yo sí hago todo, todos los días, no como dices tú, sino como dice Dios. Entonces, yo no soy un creyente carnal. Bueno, yo no soy nadie para decirlo, pero vamos a ver lo que dice Dios, ¿verdad? Dice, acuérdense que le está hablando a la iglesia de Corinto, o sea, no está hablando en una plaza. Allá el que va pasando le está hablando a gente que no conoce de Dios, le está hablando a gente que conoce perfectamente de Dios. Y les está diciendo, sigue habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Qué tremendo es esto, hermanos, hermanas, que hay muchos de nosotros dentro de la iglesia ya sirviendo, ya predicando, háblame Señor, ya predicando, ya teniendo un liderazgo, ya teniendo 10 años de cristiano. ¿Sí hablas también? Sigamos teniendo celos y seamos causantes de contiendas y disensiones. Hay hermanos, hermanas en Cristo, amada iglesia, que en cualquier comunidad cristiana o en cualquier iglesia son causantes de luchas y divisiones porque no pueden controlar su personalidad. Siguen siendo dominados por la carne. Tal vez no son dominados por la carne para fornicar, para adulterar, para drogarse, pero siguen siendo dominados por la carne para tener celos, para querer contienda. Porque dentro de la iglesia, dentro de la iglesia tienen celos por el hermano o la hermana que Dios lo está usando. Les molesta que ese hermano, que esa hermana sirva diferente que de la manera que usted sirve. Le molesta que Dios lo esté usando a él y no a usted. Le molestan los dones, talentos y ministerios que han puesto en el hermano. Anda viendo nada más cómo quedar bien con el pastor, cómo dividir entre los líderes, cómo hacer que la gente se separe, cómo buscar sus propios liderazgos dentro de la iglesia. Anda buscando dividir, anda creando chismes, aún siendo ya hermano en Cristo. Ay, Señor. Este creyente carnal nunca está de acuerdo en todo lo que se hace dentro de su iglesia. Siempre todo le parece mal. ¿Y por qué va a predicar fulano? Y otra vez va a predicar este hermano. No me gusta cómo predica. No me gusta cómo predica la hermana. No me gusta que predique esto. No me gusta que predique. ¿Por qué?
¿Por qué primero la ofrenda? ¿Por qué no primero? ¿Por qué tienen que pasar y dar gracias? ¿Y por qué tienen que alabar? ¿Y por qué tienen que grabar? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y nomás están viendo, amada iglesia, qué está haciéndose mal dentro de la iglesia. Y eso es de lo que nos habla el apóstol Pablo. Dice, mis niños, mis bebés, mis niños, ¿cómo van a crecer espiritualmente si todavía siguen peleando entre ustedes ahí dentro de la iglesia, amada iglesia? Antes de continuar, quiero decirles, lo que se predica aquí en el púlpito, amada iglesia, es en general. Amén. Amén. Muchas veces nosotros como fieles obedientes a la palabra de Dios sabemos que debemos de congregarnos cada domingo, ¿verdad? Cada jueves cuando haya servicio. Pero tenemos que tener en claro que no todo lo que se predica en este púlpito se está hablando para usted, que no anduvo el predicador investigando ahí cómo es su vida para hablarle a usted ni que se le están tirando directo a usted. Aquí se habla la palabra de Dios y se habla en general y usted sabrá que es para usted y que no es para usted, ¿verdad? Y tampoco quiero que piensen que estoy hablando de mis pastores o que estoy hablando de los líderes de aquí de la iglesia, amén. Se habla en un tema en general, amén. Y si se fija, yo también me pongo y no hablo de tú, yo digo nosotros, ¿verdad? En todas las veces que he estado hablando me estoy incluyendo a mí mismo. Porque también hay veces que me sale lo que es mi carnal, también hay veces que no debo hacer, pero estamos en una lucha constante, ¿verdad? Entonces sí quedamos en eso, amada iglesia. No es que el hermano Mondragón esté hablando de los pastores, o esté hablando de los líderes de aquí de la iglesia, Hermanos, el creyente carnal piensa que todo le están hablando a él, y el creyente espiritual sabe, tiene el discernimiento de saber qué es para él y qué no es para él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces quedamos que este creyente carnal dentro de la iglesia, aún de que ya se congrega, de que ya sirve, de que ya es líder, de que ya es pastor, que ya es apóstol, no sé lo que sea, anda causando división. Y lo podemos ver que no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de las relaciones de pastores, sino dentro de las demás iglesias. Ahí se andan tirando unos con otros, ¿verdad? Lo vemos en la tele, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Como ver como en el YouTube se tiran unos pastores a otros, que yo tengo más cobertura, que yo traigo la sana doctrina, que tú no. Y si ha visto o no, se ha visto cómo se tiran entre ellos y se sacan hablan. Eso es crear disensión, amada iglesia. Eso es crear contienda, eso es hablar. Hermano, si el hermano de al lado, si mi líder, si mi pastor está haciendo algo malo, déjeselo a Dios. Él se va a encargar de él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:4, porque siendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no eres carnal, dice. O sea, si andas tú con que yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, sigue siendo carnal, dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? O sea, ¿quiénes son Pablo y Apolo? O sea, ¿quiénes son Pablo y Apolo? Son dos hombres iguales que tú y que yo, pecadores, que nacieron en pecado, que tuvieron la gracia de aceptar a Jesucristo en su corazón, que alcanzaron la misericordia de Jesucristo. Son iguales que tú y que yo, le está diciendo el apóstol Pablo. Yo no soy más que tú, ni Apolo es más que tú. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, todos somos iguales. Nadie es más que nadie, todos somos una bola de pecadores. Y los que estamos aquí somos una bola de pecadores, pero que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, que creemos en Jesucristo, ¿verdad? Que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, Pablo y Apolos, amada iglesia, eran servidores. ¿Quién es Pablo y quién es Apolo? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno concede al Señor. Yo planté, hablando del apóstol Pablo de él, yo planté, porque recordemos que él fundó la iglesia de Corintios. Apolo regó. ¿Qué significa regó? Que Apolos era el que iba y predicaba, era el maestro, era uno de los maestros que tenía la iglesia de Corinto. Entonces dice el apóstol Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? ¿Qué tiene si yo vine y implanté la iglesia? Si yo vine y implanté la iglesia, pero si viene después Apolo y él los enseña. Mira, hermanos, muchas veces entre nosotros los mismos hermanos, los cristianos, tenemos cero. Yo lo he experimentado, por eso me creo más. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado aquí de la palabra de Dios, viene a la iglesia y luego vemos que cuando viene a la iglesia o cuando ya empieza a tomar su propio camino, ya empieza a moverse solo, se pega a alguien más y
y hace match con alguien más y empieza a recibir consejería del otro y como que empieza el celo en nosotros. Pero ¿por qué? Si yo lo invité, debe de buscarme a mí, nada más, ya me cambió y todo. Si entendemos de lo que nos está hablando Pablo, si usted le habló a alguien, si usted Dios le usó para hablarle de Jesucristo a alguien y esa persona recibió el mensaje, y si alguien más va a instruir a esa persona, si alguien más le va a enseñar a esa persona de la palabra, usted debe de dejar que esa persona siga creciendo. Amén. Amén. ¿Por qué dice esto? Porque Apolo y Pablo se complementaban. Y los dos, ¿qué? Amada iglesia, eran servidores de Dios. Amén. Y nosotros dentro de la iglesia, amada, dentro de la iglesia, no debemos de sentir celos por los demás hermanos de aquí de la iglesia. Si usted invitó a alguien, si usted le habló a alguien y llega aquí a la iglesia y se acerca con alguien más y busca consejería con alguien más, déjelo, amada iglesia, porque está siendo aconsejado, está siendo guiado por otro hermano de Dios, amada iglesia. Amén o no amén. Amén. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ay, Señor. Dios es el que da el crecimiento. Aquí Dios nos enseña que lo importante no es quién es el predicador, ni quién es el pastor, ni quiénes son los líderes, eso no importa. Lo importante es que Dios los está usando a cada uno de ellos. Amén. Lo que debe de importar, amada iglesia, es que Dios reciba todo el mérito, la gloria y la honra por los resultados del trabajo de nosotros, sus siervos. No debemos de buscar nosotros la gloria, ni la honra, ni ser reconocidos. Es que yo invité a fulano, es que yo lo traje, es que yo le enseñé, es que yo le aconsejo, es que yo lo guío, es que es mío, déjalo. No, amada iglesia. El que da el crecimiento es Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese, amada iglesia. Fíjese cómo aquí, en esta segunda parte dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese, amada iglesia, que aún siendo hermanos en Cristo, que aún haber obtenido la salvación, aún haber siendo salvos, aún siendo trabajando para la obra de Dios, vamos a ser recompensados. Una cosa es la salvación, una cosa es ya soy hijo de Dios, ya acepté a Jesucristo en mi corazón, le sirvo, trabajo para Él, y otra cosa va a ser cómo le trabajo, cómo le sirvo. Va a llegar el momento, tal vez usted pueda pasarse toda su vida sentada ahí en la silla y nunca dio frutos, tal vez, no lo sé, pero aún así usted nunca perdió su salvación. Y va a llegar el día del juicio y va a decir, Dios, este que estuvo sentado en la silla es salvo por la sangre de mi hijo, y este que estuvo trabajando, que la estuvo talachando, que haya andado orando con los hermanos y que recibía llamadas y que haya andaba yendo de un lado para otro y que ponía de su dinero para comprar esto y que ya andaba como en la silla y que andaba preocupada, estresada y que todo, y hasta se burlaban de él, de ella. Dice la palabra de Dios que va a recibir su recompensa de acuerdo a lo que haga. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Es tremendo o no? Es tremendo cómo Dios no va a dejar de lado nada de lo que hagamos para su obra. Él nos está viendo, Él está viendo cada cosa que hacemos para la obra de Dios. También tenemos que entender que como creyentes espirituales, amada iglesia, tenemos que reconocer que hay muchas personas a las cuales Dios está usando de una manera diferente a nosotros. A cada uno de nosotros nos usa de acuerdo a nuestra personalidad. En la personalidad entra, hablamos hace rato de que somos cuerpo, somos seres tripartitos, cuerpo, espíritu y alma, ¿verdad? En nuestra personalidad entra en el alma. El alma es lo que nos define cómo somos cada uno de nosotros. Habemos personas que somos más reservados, sabemos que somos personas más serias, nos cuesta mucho trabajo hablar, habemos otros que no nos para la boca, habemos otros que rápido entablamos amistad, llegamos a un lugar, le caemos bien a todos, habemos otros que llegamos a un lugar y le caemos mal a todos, ¿verdad? Y habemos todo tipo de personas, tenemos temperamento fuerte, tenemos un temperamento amoroso, que nada más lo ves y quisieras abrazarlo, abrazarla, o ella te habla, te empieza a decir algo y ya estás llorando porque tiene esa personalidad.
Dios nos usa a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestra personalidad. Amada iglesia, el mensaje del día de hoy también es que no porque el hermano o la hermana le esté usando diferente a usted, quiere decir que ese hermano está haciendo algo malo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No todos vamos a ser iguales diferentes. Todos vamos a ser usados de acuerdo a nuestra personalidad, a cómo somos. Hay muchos siervos de Dios que no están haciendo las cosas, ay Señor, como a mí me gustan, o de la manera que yo las haría. ¿Cuántas veces de nosotros queremos que todos los hermanos, es que él lo hace así? ¿Por qué lo hace así? No debería de hacerlo así. Esa no es la forma correcta, debería de hacerlo de esta manera. Hermanos, hermanas, todos somos servidores de Dios, todos somos colaboradores de Dios y todos lo vamos a hacer de una manera diferente. Porque no hay dos mondragones, no hay dos apóstoles Pablo, no hay dos de cada uno, hay un ser individual. Somos todos diferentes en cuanto a personalidad, no somos ninguno, inclusive ni los gemelos ni los cuates son iguales. Tenemos que entender que nadie va a actuar igual que yo, que nadie va a servir igual que yo. Todos somos usados de una manera diferente. Si vemos un hermano, amada iglesia, a una hermana usando métodos que usted nunca ha conocido, que nunca usted ha usado, o que usted dice, es que en mi iglesia no se hace así, en mi iglesia no se hace así, de donde yo vengo no se hace así, yo creo que está mal. No está mal, es simplemente que Dios se mueve de diferentes maneras, Dios utiliza diferentes formas, porque Dios de alguna manera tiene que llegar a la gente y no puede llegar de la misma manera a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra en 1 Corintios 1:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Escucha esta palabra, escucha esta porción de la palabra, amada iglesia. Aquí dice, porque nosotros, el apóstol Pablo está hablando ahí de él y de Apolo, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Sigue hablando de él y de Apolo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Dice, nosotros somos colaboradores de Dios, dice, hablando y refiriéndose a Pablo y a él mismo y a Apolos, porque Pablo había sembrado, Apolo había regado, dice. Y trasladando en lo espiritual, en lo que Dios nos quiere hablar a nosotros, ¿quiénes son los colaboradores de Dios, amada iglesia? Hago esta pregunta. ¿Quiénes somos los colaboradores de Dios? Pablo está hablando de él y de Apolo. Pero ahora, ¿quiénes somos los colaboradores de Dios? Todos aquellos que somos hijos de Dios y estamos sembrando la palabra de Dios. Esos somos los colaboradores de Dios. Cuando usted está sembrando una semilla, cuando usted está dando el mensaje, cuando está dando una palabra, cuando usted le está dando una exhortación a un hermano o a alguien que no conoce de Dios, usted está sembrando. Usted está siendo un colaborador de Dios. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, usted está siendo un colaborador de Dios, amada iglesia. Fíjese lo tremendo que es esto. Como Jesucristo nos dice, recuerda que Jesús dice, es que ustedes son la luz y la sal, de toda la responsabilidad que nos da Jesucristo, la responsabilidad que nos da Pablo, todo lo que Dios ve en nosotros y nosotros todavía nos cuesta trabajo creerlo, la amada iglesia. Lo que necesitamos para ser colaborador de Dios, amada iglesia, ya lo tenemos, ya lo tiene usted ahí, solamente necesita usted creer. Y dice, y vosotros sois labranza de Dios, ahí continuando en el 9. La labranza, amada iglesia, es la tierra ya preparada para sembrar la palabra de Dios, y es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los corintios. Dice, ustedes son la tierra, porque ya estaba preparada, les estaba hablando, ya los habíamos preparado, ya se sembró en ustedes, ya se regó, entonces ustedes son la labranza. ¿Qué les está dando a entender? Ya es hora de que den frutos, por favor, mis niños. ¿Ya? Está diciendo, ustedes son la labranza, dice. Si entendemos todo el contexto, si lo volvemos a leer todo corrido, entendemos que dice, Apolo, yo planté, Apolo regó, ustedes son la tierra, mis niños, ya crezcan, ya den fruto por amor de Dios. Es lo que está hablando el apóstol Pablo, que usted lo lee de una manera corrida. Entendemos o no el mensaje, dice, ya son la tierra, ya trabajamos en ustedes, es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corintios. Ya se les enseñó, ya se les predicó, ya se les dieron dones, ya se les dieron talentos, ya se les ha enseñado, por amor de Dios, ya den fruto.
Es hora de recoger la cosecha, les está diciendo el apóstol Pablo. Es hora de dejar de ser niños. ¿Hay alguien que le esté hablando Dios en esta mañana? Gloria a Dios. Ahí dice, en 9 dice edificio de Dios. Dice la palabra que nosotros somos el edificio donde Dios habita, ¿verdad? Que somos el templo de Dios, que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos, amada iglesia, necesitamos vivir y actuar como alguien en el que Dios vive y habita. Fíjese, Dios nos está diciendo, son el edificio de Dios y tenemos que tener una vida, amada iglesia, en la que reflejemos que realmente Dios habita en nosotros. Debemos dejar de actuar como creyentes carnales y tenemos que empezar a vivir como creyentes espirituales. Vivir como si el Espíritu Santo muera en nosotros. ¿En quién muere el Espíritu Santo de los que están aquí en esta mañana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:10. Conforme a la gracia que Dios me dio, que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Amada iglesia, aquí en esta porción de la palabra el apóstol Pablo no solo nos está hablando de los creyentes carnales, sino nos está hablando también de cómo debemos de servir, cómo debemos de ser nuestro servicio. Ya nos ha hablado Dios que no tenemos que tener celos, que no tenemos que crear contienda como servidores de Dios. Nos ha estado enseñando esta mañana que no debe haber celos entre nosotros, que no debe haber contienda, que si el hermano sirve diferente es porque es diferente que yo, pero está siendo utilizado por Dios. Es el modelo del servidor que Dios necesita, amada iglesia. Y aquí nos sigue diciendo cuál es el modelo que tiene que ser, el modelo de que tiene que ser el servidor de Dios. Dice que la labor de cada uno de nosotros, amada iglesia, es seguir el ejemplo de Pablo. ¿Y cuál es el ejemplo de Pablo? Que Pablo fundó la iglesia de Corintios, ¿fundada en quién? ¿En quién? Amén. Fundada en Jesucristo y su ofrenda en la cruz. Esa ofrenda en la cruz para justificarnos a cada uno de nosotros. Amén. Para reconciliarnos con Dios, para que nuestros pecados fueran perdonados, para que nosotros fuéramos limpiados y que pudiéramos acercarnos por fin a Dios. Recordemos que por causa del pecado que moraba en nosotros, Dios no se podía acercar a nosotros o nosotros no nos podíamos acercar a Dios. Pero Jesús vino a ser ese puente entre nosotros y Dios. Jesús vino a ser el que nos ayudó a reconciliarnos, a limpiarnos para que fuéramos dignos de podernos acercarnos a Dios, amada iglesia. Amén. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. El apóstol Pablo hizo su fundamento sobre Jesucristo y nosotros, todo lo que hagamos, nuestro servicio, el modelo del servidor de cada iglesia debe de ser Jesucristo. Amén. Tenemos que servir como lo es Jesucristo. Tenemos que predicar la palabra conforme a como viene en el libro, en la Biblia. Amén. Tenemos que predicar a aquel que murió en esa cruz por nosotros para dar la salvación en la vida eterna. Ese tiene que ser el fundamento de todo lo que hablamos, de todo lo que prediquemos, de todo lo que sembremos, de todo lo que reguemos. Amén. Que Jesucristo es el fundamento, la base, el cimiento, el motivo y la causa, que es Jesús, Hijo de Dios. Amén. Amén. Una fuerte ofrenda, Carlos, por favor. Jesús es el que murió en esa cruz del Calvario, amada iglesia, el que bajó, venció la muerte, el que fue resucitado por mi Padre el tercer día, y ahora está vivo, ¿verdad? Está a la derecha del Padre. Él es el que tiene que ser ese fundamento. Y cada uno de nosotros debe de construir sobre ese fundamento. Todo aquello que quieras enseñar debe de ser sobre ese fundamento. Y fíjese bien. Dice, y otro edifica encima, ¿verdad? Dice, al último ahí tiene, en el 10, y otro edifica encima. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces como nosotros como cristianos nos cuesta trabajo, somos muy aprensivos, somos muy celosos, como lo hemos estado mencionando, porque nosotros le hemos dado una enseñanza a algún hermano, a alguna hermana, tenemos tiempo, no sé, orando por ellos, hablándole lo que usted quiera, 6 meses, 1 año, no sé, lo que usted quiera, y de repente llega alguien más, como lo hemos platicado, y le empieza a seguir hablando de la palabra, le empieza a dar enseñanza, y usted puede decir, ¿por qué? ¿Por qué ella no? ¿Por qué ella conmigo no? Dice la palabra de Dios aquí, si alguien más llega, edifica encima,
tiene que ser también con Jesucristo como fundamento. Amén. ¿Qué nos está hablando? Que si alguien más llega a enseñarnos, nosotros podemos estar en una comunidad cristiana, nosotros podemos pertenecer a una iglesia y podemos ser muy apegados a nuestro pastor, podemos ser muy apegados a determinado predicador, podemos ser muy apegados a determinado líder, pero tenemos que ser abiertos a que si llega otro, alguien más, y nos está enseñando, edifica, construye sobre lo que ya alguien más ha construido, pero siendo como base de nuestro Señor Jesucristo, esa enseñanza es por parte de Dios también. Amén. Amén, gloria a Dios. Lo dice claramente la palabra de Dios. Mientras el que venga y enseñe sobre esa persona, mientras viene alguien y les enseñe, alguien nuevo que venga y les enseñe, pero la base, el fundamento también es Jesucristo, está bien y es para gloria y honra de Dios. No debemos de tener celo, ni las almas no son de nosotros, amén. Las almas son para Dios, amén. Amén. Si alguien quiere regar a la iglesia lo que usted sembró, pero está regando la misma palabra de Dios en esa tierra, déjelo, es un colaborador de Dios. Amén. Amén. Y por último dice ahí en el 1:10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esta es una advertencia para cada uno de los del pueblo de Corinto, y es para advertencia para cada uno de nosotros que queremos compartir el mensaje, que queremos predicar, que queremos enseñar, que queremos ser líderes, que queremos tener una responsabilidad en la iglesia, que queremos llevar el mensaje. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué nos está hablando ahí la palabra de Dios? Más bien antes de preocuparnos por cómo actúan los demás colaboradores de Dios, más bien antes de preocuparnos cómo está sirviendo el hermano, cómo sirve la hermana, qué métodos utiliza aquella iglesia, qué métodos utilizan aquella, mejor mire cómo lo está haciendo usted en la iglesia. ¿Alguno de nosotros ha hecho alguna vez alguna pausa en su vida, se ha visto frente al espejo y ha dicho o se ha analizado, allá acostado en la cama o en la sala diciendo, a ver, ¿cómo soy yo como servidor de Dios? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo estoy edificando? Está tremendo esto, mi hermana iglesia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tengamos cuidado, hermana iglesia, con aquello que queramos compartir, con aquello que queramos enseñar. Si hay alguien que ya ha recibido palabra de Dios y usted quiere llegar ahí y tener otras enseñanzas que no son con la palabra de Dios, esas bases no van a tener fundamento, no van a ser sólidas. Amén. Pero si alguien llega y enseña la misma palabra de Dios a alguien que ya ha seguido recibiendo esa misma palabra de Dios, entonces esa base va a ser sólida. Esta última porción de la palabra de Dios es una llamada de atención para que miremos cómo estamos enseñando, cómo estamos edificando, cómo estamos sirviendo, cómo estamos colaborando para Dios. Nada de falsas doctrinas, amada iglesia. Nada de evangelios de la prosperidad. Nada de ofrecer milagros, por favor, amada iglesia. Yo esto, la verdad, soy enemigo de esto. Hay mucha gente que le gusta invitar a hermanos a la iglesia prometiéndoles milagros. Hermano, no le prometa nada a la gente. Hable de que hay un Dios que lo ama tanto, que dio su Hijo para que muriera por él, para darle la salvación y la vida eterna. No le hable que venga aquí porque lo va a sanar, o porque le va a dar un milagro, porque le va a dar algo, hermano, porque solo Dios sabe a quién sana, solo Dios sabe a quién restaura, solo Dios sabe a quién le da y a quién no da, porque Él se mueve como Él quiere. Muchas veces, si a nosotros nos da un carro, nos podemos perder, porque sabe que no tenemos la capacidad de tener esa responsabilidad. Muchas veces no nos va a dar un dinero, porque ese dinero nos va a perder, nos va a alejar de la iglesia. Muchas veces no nos va a dar ese trabajo, porque ese trabajo nos va a alejar de la iglesia. Si tenemos un trabajo de 8 o 9 horas y no venimos más que un día a la semana, imagínense con un trabajo de años más y trabajes 12 horas, el día ni el domingo vas a venir, ¿verdad? Imagínense, hermanos, si Dios nos da cosas, todo lo que nosotros le pedimos, si Dios muchas veces, hermanos, nosotros nos mantenemos y seamos honestos, muchas veces, desafortunadamente, cuando más oramos, cuando más intercedemos, cuando más leemos la Biblia, cuando más andamos ahí detrás de Dios, es cuando estamos enfermos, o cuando traemos un problema. Es cuando más estamos pegados, no le despegamos a Dios, ahí andamos entre la, ¿cómo se llama? Ahí andamos estorbando, ahí anda Dios queriendo caminar y ahí nos andamos atravesando porque tenemos que nos ayuda en eso. Y tal vez, hermano, hermana, si Dios sana a esa persona,
cuando lo sana esa persona, tal vez esa persona se aleje de Dios. Yo no lo sé, hermano. Pero lo que no debemos de hacer es no prometamos cosas que no nos van a dar iglesia. Cuando veamos a alguien en tribulación, alguien en pruebas, alguien que esté pasando por problemas, por enfermedades, dígale, mira, yo soy igual que tú, he pasado por enfermedades, he pasado por problemas, tengo mis hijos así, tengo mis papás así, te he pasado por eso, pero ¿sabes qué? Hay un Dios que me da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un Dios que me hace estar tranquilo en medio de la tormenta. Hay un Dios que me da todo lo que necesito ser amada, que me hace sentir amada, que me hace sentir cuidado, protegido. ¿Y sabes qué? Me dio la salvación y la vida eterna. Me está ofreciendo un lugar donde ya no va a haber llanto ni lloro. Escuche eso, amada iglesia. Muchas veces venimos queriendo ser sanados de una enfermedad, queremos obtener un milagro, queremos algo material, cuando Dios nos está ofreciendo una vida eterna donde ya no va a haber llanto, donde ya no va a haber sufrimiento, donde ya no va a haber dolor, amada iglesia. Imagínense lo que Dios nos está dando a través de Jesucristo. Amada iglesia, nada de que siembra mil y Dios te va a dar 2,000. Nada de que el evangelio de la prosperidad, nada de milagros, no ofrezcan milagros, ofrezcan al Dios Todopoderoso que hace los milagros, amada iglesia. Eso es lo que tenemos que ir a, ese es el llamado de la última porción de la palabra de Dios. Mira sobre qué estás edificando, porque tú mismo, nosotros mismos, podemos ser piedra de tropiezo de algún hermano. Si usted le dice, vente porque Dios te va a sanar, vente porque Dios te va a dar esto, y no le da, va a perder la amistad, va a perder ese hermano, se va a perder, jamás va a volver a creer en Cristo y va a ser muy difícil que vuelva a regresar a la iglesia. Pero si usted le dice, ¿sabes qué? Lo que estás pasando, hay alguien que te pueda dar una paz. Puedes buscar de alguien que te pueda dar una solución, que te puede calmar. Que aunque estés sufriendo, aunque te sientas triste, Él te puede dar todo lo que tú necesitas. Pero no en lo material ni en lo económico. Amén. Amén.